A ver, ¿qué hace un coleccionista de mariposas en el Congo? Suena raro, ¿no? Bueno, esa es la pregunta que vamos a desentrañar hoy. Y la respuesta, créanme, revela una de las historias más oscuras y terribles de los últimos siglos. Pero esta historia, por increíble que parezca, arranca con algo tan simple, tan cotidiano, como la llanta de una bicicleta. Un invento que terminó redibujando el mapa de un continente entero y sellando el destino de millones de personas. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender cómo pasó todo, tenemos que viajar en el tiempo, a finales del siglo XIX, a un momento de grandes innovaciones tecnológicas que sin que nadie lo supiera, estaban preparando el terreno para una catástrofe. Todo empieza en 1885. Se inventa la bicicleta de seguridad, que es básicamente el diseño que conocemos hoy. Apenas 2 años después, a John Dunlop se le ocurre la genial idea de ponerle una llanta de hule con aire adentro. La llanta neumática, un éxito total. Pero la verdadera explosión, la locura, llega a principios de 1900 con el modelo T de Ford. De repente, el mundo necesitaba caucho, y lo necesitaba en cantidades industriales. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿De dónde iba a salir tanto, pero tanto caucho? Brasil había sido la fuente principal hasta ese momento, pero simplemente no daban abasto. El mundo industrializado necesitaba una nueva fuente, y la necesitaba para ayer. Y la respuesta para las potencias europeas estaba clarísima: África Central. Les parecía la solución perfecta, tenía caucho silvestre por montones y desde su perspectiva colonialista, una población a la que podían obligar a trabajar sin problemas. Pero ojo, esta fiebre por el caucho no fue un hecho aislado, no. Era parte de un plan mucho más grande, la infame repartición de África. Un proyecto de conquista económica y política a una escala nunca antes vista. Es que, piénsenlo, Europa estaba en plena revolución industrial. Necesitaban materias primas, y las necesitaban baratas. Los precios de productos africanos como el caucho, el marfil, el algodón, estaban por las nubes. Así que, en lugar de seguir pagando caro, las potencias europeas pensaron, ¿y si simplemente tomamos el control de todo? Era mucho más rentable, claro. Y todo este impulso económico llevó a un evento que, básicamente, le puso el sello oficial a la conquista. Un momento en el que los líderes de Europa literalmente se sentaron alrededor de una mesa con un mapa y se repartieron un continente entero como si fuera un pastel. Hablamos, por supuesto, de la Conferencia de Berlín. 14 naciones, pero que no se nos olvide, no había ni un solo representante africano en la sala. Se juntaron para decidir entre ellos cómo se iban a dividir el territorio, para ponerle reglas a su propia conquista. Y miren esta cita, es de Lord Salisbury, el representante británico. Es que lo dice todo con una honestidad que hasta asusta. Nos hemos dedicado a trazar líneas en mapas por donde ningún pie de hombre blanco ha pisado jamás. O sea, lo está admitiendo sin pelos en la lengua. Se estaban repartiendo un continente del que no tenían ni la más remota idea. Y esta imagen lo muestra a la perfección. A la izquierda vemos cómo era África antes, un mosaico de reinos, de comunidades, con fronteras que habían surgido naturalmente. A la derecha, el desastre. Un montón de líneas rectas, arbitrarias, trazadas con regla desde una oficina en Europa. Estas nuevas fronteras no respetaron nada, separaron familias, dividieron grupos étnicos enteros y forzaron a vivir juntos a pueblos que eran enemigos históricos. Ahora, veamos las consecuencias, porque esas líneas en un mapa no fueron solo tinta sobre papel, para nada. Crearon un legado de conflicto que, lamentablemente, vemos hasta el día de hoy. La gran pregunta es, ok, ¿y se puede medir el impacto real de esas decisiones? ¿Hay datos? Y la respuesta, gracias a la investigación moderna, es un sí, y es un sí contundente. Gracias a economistas como Stelios Michailopoulos y Elías Papayonao, le podemos poner números. Miren, al comparar grupos étnicos, se dieron cuenta de algo terrible. Los grupos que quedaron partidos por una de estas fronteras artificiales tienen un 8% más de probabilidades de sufrir violencia. Y eso no es todo. Cuando hay un conflicto, este es un 40% más intenso. El impacto de esas líneas es brutal e innegable. Y las cicatrices no son solo de violencia, van mucho más allá. Las personas que pertenecen a estos grupos divididos, hoy en día, tienden a ser más pobres, a tener peor acceso a servicios básicos como agua o luz y en general niveles de educación más bajos. Y esto pasa sin importar de qué lado de la frontera hayan quedado. Pero para entender hasta qué punto llegó esta locura, esta explotación, tenemos que enfocarnos en un caso, el caso más extremo de todos,
el llamado Estado Libre del Congo. Resulta que en la conferencia de Berlín se tomó una de las decisiones más extrañas de la historia. Le entregaron el Congo no a Bélgica como país, sino al rey Leopoldo II, como si fuera su finca personal. Un solo hombre se convirtió en el dueño de un territorio gigantesco y de sus más de 30 millones de habitantes. Increíble. Y aquí volvemos a la pregunta del principio. ¿Qué hace un coleccionista de mariposas en el Congo? Pues bien, con la fiebre del caucho, Leopoldo empezó a enviar a sus funcionarios para obligar a la gente a recolectar látex. Y uno de esos funcionarios era un tal Leon Rom, un tipo que en sus ratos libres pintaba, escribía y sí, coleccionaba mariposas. Y aquí viene el giro terrible de la historia. El coleccionista de mariposas se convirtió en un agente del genocidio. Bajo sus órdenes, el ejército privado de Leopoldo usó una brutalidad que es difícil de imaginar para cumplir con las cotas de caucho. La tortura, las mutilaciones eran el pan de cada día. El resultado fue una de las peores atrocidades de la historia de la humanidad. Se calcula que murieron 10 millones de congoleños. Para que nos hagamos una idea, es una cifra parecida a la de todos los soldados que murieron en la Primera Guerra Mundial. 10 millones de personas. Oficialmente, el reinado de terror de Leopoldo terminó. Pero su fantasma, como demuestran estudios muy recientes, sigue atormentando al Congo hasta el día de hoy. Una investigación de Sara Lowes y Eduardo Montero lo deja clarísimo. El fantasma de Leopoldo sigue ahí. Aún hoy, las comunidades que vivían en esas antiguas concesiones de caucho son más pobres, tienen peor salud, peor educación. Incluso su política local es menos democrática. ¿Y Leopoldo? Bueno. Por sus sacrificios, el gobierno belga le pagó 50 millones de francos como muestra de gratitud. Una verdadera locura. Y aunque el caso del Congo es el más extremo, el impacto general en el continente es bastante claro. Como concluyen los economistas Leander Heldring y James Robinson, y esto es clave, no hay ningún país hoy en África subsahariana que esté más desarrollado por haber sido colonizado. Todo lo contrario. A pesar de alguna que otra inversión en infraestructura, el efecto final, argumentan, fue totalmente perjudicial. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Pensemos en el efecto dominó. La llanta de una bicicleta crea una necesidad. Esa necesidad impulsa a un grupo de hombres a trazar líneas en un mapa. Y esas líneas desatan un siglo de violencia y pobreza. Nos obliga a preguntarnos, cuando la historia traza una línea, ¿quiénes son los que, al final, pagan realmente el precio?